tarea humanitaria que realiza la unidad está pensada, está planteada con una cercanía y una generación de confianza a través del conocimiento de las víctimas, de sus necesidades y de sus expectativas en el proceso de búsqueda. Entonces, todo nuestro plan operativo y nuestro plan de trabajo estaba muy sustentado en actividades que implicaban una cercanía personal, digo, física más bien, personal no sino física, con las víctimas y con las organizaciones, y este contexto nos cambió ese modelo de relacionamiento. Las víctimas, yo siento que tienen claro que nosotros seguimos trabajando en la búsqueda, que seguimos con el plan de trabajo solo con los ajustes que requieren las condiciones actuales, y que quizás también hay reformulaciones de actividades planeadas, incluso con ellos, porque con ellos también hacemos planes de trabajo. Pero adicionalmente me parece que ha habido algo que para las víctimas es importante, y es qué tanto es lo que nosotros vamos a hacer que a ellos les transmite que estamos avanzando en la búsqueda. El tema de los cementerios. Y es que los cementerios son un lugar donde hay muchos cuerpos de personas no identificadas que pueden corresponder a desaparecidos, y este contexto de pandemia pues vuelve esos espacios, esos cementerios, como lugares de destino de las víctimas de la pandemia. Entonces, lo que advierten las víctimas y que la unidad comprende que así es que hay un riesgo, y hay un riesgo de que por el manejo de estos cuerpos de las víctimas del COVID pueda ponerse en riesgo la ubicación de esos cuerpos no identificados que se encuentran en el cementerio. Así, entonces, la unidad emite unas orientaciones para el manejo y el cuidado y la preservación de los cuerpos no identificados en cementerios, que esperamos puedan incidir en las decisiones que se tomen dentro de estos espacios que son el destino de muchos cuerpos sin identificar. Tenemos, no sé, más de 200 solicitudes de búsqueda en el contexto de esta pandemia. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque creo que demuestran que las personas, a pesar de este contexto de pandemia que aquí pone las prioridades en una sobrevivencia que genera esta pandemia, también nos están diciendo, pero eso no significa que mi prioridad de buscar a mi ser querido desaparezca. Y ya que ustedes están ahí, confío en que ustedes van a seguir haciendo esta tarea, y que voy a contar con ustedes para hacer la búsqueda. Punto uno. Punto dos, personas que tienen información también en el marco de esta pandemia nos han dicho, queremos entregar información. Y entonces esto para nosotros es muy satisfactorio, porque creo que da cuenta de la confianza y da cuenta de que este mecanismo es un mecanismo que cada vez se muestra más claramente en la necesidad con la cual fue creada. Asesinatos sistemáticos, diarios, diarios, de líderes en distintas partes del país, de amenazas, de atentados contra líderes y lideresas en todo el territorio, es algo que está mandando un mensaje. Y me pregunto por qué las medidas que se están implementando no son eficaces. ¿Cuál es ese poder que se sobrepone a la decisión de un país de construir paz? Y por eso dirigí una carta al presidente de la República diciéndole que todo este contexto afecta la posibilidad de buscar los desaparecidos.
porque afecta la posibilidad de unas condiciones con garantías para la participación de quienes buscan a sus seres queridos, pero también afecta la posibilidad de acceso a información de los combatientes, que es su aporte a la construcción de paz. Y que era necesario, le decía en la carta al presidente, que era necesario que se revisaran las acciones que se estaban haciendo porque definitivamente no estaban siendo eficaces y que por lo tanto la unidad se disponía a apoyar lo que fuera necesario para cesar los asesinatos de los líderes y de las excombatientes de la manera que estaban ocurriendo. Esta fue una carta que envié hace más o menos un mes. Recibí una respuesta de la consejera de Derechos Humanos diciéndome que pues había una política de derechos humanos y que esa era la manera de enfrentar este contexto. Yo quisiera decirles lo siguiente. Uno, ustedes ya no están solas para buscar, en términos de lo que es la representación del Estado. Ustedes tienen una institución que es la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esa entidad no solamente existe y tiene el mandato de desarrollar esta tarea, que es acompañarlos, apoyarlos, para que podamos saber cuál fue la suerte de sus seres queridos y su paradero cuando sea posible, sino que además tiene la voluntad de hacerlo, tiene el compromiso de hacerlo, y que este contexto es un contexto que ustedes conocen, digamos, en términos de adversidades, conocen mucho más que nosotros, y que sé que sus fortalezas y sus conocimientos les harán surgir para crear en medio de este contexto, y que la diferencia es que no van a estar solas. Y es que vamos a seguir buscando con ustedes, vamos a seguir apoyándoles, aún con este contexto, porque la búsqueda se puede realizar aún en este contexto. Y cuenten con la unidad, mi admiración, mi respeto y mi compromiso y el de toda la unidad para apoyarles en cumplir con esta obligación pendiente de cumplir por parte del Estado, y es que busquemos y sepamos qué pasó con los desaparecidos y dónde están.